Hola, Gracias igual, maestro. Un gusto. es un placer. Veo que todavía no se han añadido todos. Hay 7 contactos unidos y son 28 aproximadamente, no me equivoco. 29 somos. Son 29. Ok, démonos 5 minutos para comenzar, pues para no retrasar el contenido, ¿verdad? Necesitamos avanzar, ¿verdad? Y vamos a correr un poquito. Sé que no todos son especialistas en el área de economía y finanzas, pero después de este módulo, al concluir, espero que tengamos un conocimiento bien concreto. Eso espero. De ustedes también. Eh, Hola, ¿se escucha interferencia? Sí, maestro, alguien tiene abierto el micrófono. Ah, ok. De acuerdo. Bueno, pero antes que todo quiero presentarme. Mi nombre es Juan José García Rivera. Creo que me han visto ya en el perfil del Moodle, ¿verdad? Eh, Soy licenciado en Administración de Empresas. Me especializo en el área de finanzas. Tengo la maestría en Administración Financiera. Eh, También tengo estudios acerca de pedagogía didáctica, así que espero que podamos aprovechar parte de ese conocimiento, ¿verdad? Que es de mi parte y aportar un poco a ustedes en el área de economía. ¿Comentarios? Quisiera saber qué esperan de mi persona ustedes. Bueno, hola. Bueno, Buenas noches, maestro. Sí, un gusto. Mi nombre es Mercedes y yo espero aprender muchísimo, ¿verdad?, sobre finanzas. No sé ajá. mucho y sé que va a ser algo fuerte en este caso para mí, pero igual, ¿verdad? Hay que superar los retos que se nos presentan. Sí, sí, así es. Eh, Muy bien, otro comentario. ¿Algún Sí, otro buenas comentario? noches. Mi nombre es Eduardo Villalobos, y igual que Mercedes, pues también espero aprender porque no es el área, no es la profesión que yo estudié, pero sin embargo espero poder aprender lo básico, ¿verdad? Como dice la introducción que usted nos dejó en la plataforma. Sí, excelente, excelente. Sí, miren, eh, en esta primera semana vamos a tratar de abordar la parte contable. Pero antes de abordar la parte de contabilidad, eh, que es la parte como más básica de este módulo, quisiera también que habláramos un poquito de economía y también finanzas, porque las dos cosas están entrelazadas, pero recordemos que finanzas depende principalmente de economía. ¿Ustedes qué concepto tienen o qué ideas tienen de lo que es economía? Yo tengo un concepto bien, se podría decir básico, pero sin embargo, eh, básico, pero muy esencial. Y recuérdense que en muchas ocasiones es necesario manejar la base de concepto para entender un universo conceptual, ¿verdad? Hola, un universo conceptual. Vean, quisiera que me ayudaran a dónde está la parte para compartir pantalla. Hola. Ahí le sale un signo más donde dice más opciones. Y dice compartir pantalla y sonidos, poner la pantalla en espera. ¿Qué le parece?
Fíjese que no me aparece. En el grupo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, fíjese que estoy manejando Windows 10 y es que anteriormente sí usé Skype, pero en Windows, en Windows 7 y tenía algo de rato. Ajá. Fíjese que solo tengo settings, send feedback, by help online about this version y sign out. No, ya, sí, fíjese, eso estoy viendo y me gusta compartir en pantalla. Es que solo con un contacto es como más, más versátil. No, la diapositiva, una diapositiva, tenía preparada una diapositiva. Me comentan que estaba el sonido. Sí, se escucha muy bajo el sonido, Es que se escucha muy alejado, maestro. muy alejado. Yo Sí, como ahorita que lo está. escucho bien. Déjenme ver. Yo le escucho bien. Yo ¿Y también ahora? lo escucho perfecto. Quizás en la configuración, ¿verdad? Eh, Déjenme ver, fíjense que Dios mío, no, a ver aquí. Tal vez si se sale de la pantalla completa, puede ser de que al lado izquierdo tenga varias opciones. Ahí hay una, a mí por ejemplo, el lado izquierdo, cuando me salí de la pantalla, aparece hacer videollamadas, mantener chats grupales, compartir pantalla, etcétera. Creo, sí, perdonen, ya le di sharing. Pues sí, ya aparece. Ya vemos, maestro. Vemos su Ya, pantalla. sí. Perdón, creo. Ok, gracias. Creo, déjenme ver. Ahora, esta la que quiero ver, la base. Bien. Ahora sí, ¿me ven? Sí. Sí, Sí, se Bien, ve. gracias. Gracias. Ok. Sí, ahora vaya, esa es la parte de la introducción, ¿verdad? De mi persona. Les decía que mi nombre es Juan José García Rivera, me especializo en la maestría en administración financiera, ¿verdad? Y espero que podamos aprovechar este módulo al máximo. Vean, en la primera semana les decía, vamos a ver el aspecto contable. Espero en este día, primero Dios, completar la parte de contabilidad. Vamos a correr, pero quiero que corramos bien. No vamos a correr y van a quedar vacíos en el conocimiento. No se trata de eso, se trata de que vamos a hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Pero antes de abordar la parte de contabilidad, quisiera que alguno de ustedes me dijera qué concepto tienen de economía, le comentaba. ¿Alguien me puede comentar? Sin miedo a equivocarnos, aquí estamos para aprender. ¿Qué es economía? ¿Algún comentario de ustedes? Bueno, no hay comentarios. Bien, vean. Economía. Bueno. Aquí Sí, le estamos, Aquí escucho. maestro. estamos, maestro. Sí, le Le escucho. sigamos, ok. solo que estamos en mute para no hacer interferencia con usted. Ok. Es que a veces quisiera que también opináramos, pero si quieren, vamos a seguir así, ¿verdad? Si quieren que yo siga dando la ponencia para ver si hay preguntas, hay comentarios después de la ponencia. Bueno, ¿qué les decía? Que es economía, vean. Muchos economistas dicen, mire, economía es todo lo que aparece en el periódico de día a día, ¿no es cierto? Y es cierto. ¿Por qué? Porque son todas las noticias de los medios de
intercambio de diarios, precios, compra de insumos, que les diré, información financiera, porque ¿qué decíamos? Que finanzas está dentro de economía, pero un concepto más compacto de lo que es economía, les podría decir que economía es la administración, fíjense bien, la administración de los recursos escasos. Y alguien me puede decir, bueno, ¿cómo está eso? ¿Por qué los recursos son escasos? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué subirán de precio las cosas día a día? Bueno, yo cuando era pequeño lo decía. ¿Por qué suben de precio las cosas? Qué extraño. Extraño que la gasolina no vale igual ahora como valía hace 15 años, ¿no es cierto? O digamos, ustedes van a la tienda y van a comprar un churrito y dicen, puchica, antes valía 10 centavos de colón, hoy cuánto vale, 10 centavos de dólar. No es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando que en la actualidad es un centavo, ¿verdad? Vale un centavo en el pasado, ahora. Bueno, y uno dice, siguen subiendo el precio de las cosas. Pero es que miren, les puedo decir que es parte de la naturaleza de la economía. Por eso les decía que el concepto base, que es la administración de los bienes escasos, ¿verdad? ¿Por qué son escasos? Porque la naturaleza no es ilimitada, ¿verdad? No es ilimitada. Si se dan cuenta, la contaminación ambiental es parte del enemigo de la economía. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo recursos de la naturaleza. Y si absorbemos recursos de la naturaleza, entonces, ¿qué pasa? Y como son escasos, los precios tienden a subir, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son las dos grandes ramas que estudia la economía? Ahí quisiera que alguien me comentara. ¿Algún comentario sobre las ramas que estudia la economía? ¿Alguna idea de ustedes? Sí, las finanzas, de acuerdo. De hecho, las finanzas están dentro de economía, les decía. Pero hay dos grandes ramas. Si nos enfocamos directamente a la conceptualización de economía, les he de decir que son, déjenme ver, Serían los... la macroeconomía. ¿Están de acuerdo con la macroeconomía? Sí. ¿Por qué? Porque la macroeconomía estudia los modos de producción a nivel país, los modos de intercambio a nivel país, los niveles de inflación a nivel país, ¿no es cierto? Estudia los grandes agregados de la economía, la macroeconomía. Fíjense bien, los grandes agregados. Si podemos darnos cuenta cuál es el mayor gran agregado de la macroeconomía, es el PIB, señores, el Producto Interno Bruto. Y eso quiero que se les quede grabado. ¿Qué es el PIB? ¿Y en qué consiste? Es una igualdad. Fíjense bien, el Producto Interno Bruto conforma varios factores. Uno de ellos es el nivel de consumo, que ya se lo comentaba, el nivel de consumo interno de la economía, interno y externo. ¿Cuál sería el otro? El nivel de inversión, consumo e inversión, ¿verdad? Se invierte, fíjense bien, se invierte para obtener ¿qué? Un nivel de producción. ¿Y producimos para qué? Para obtener un nivel de rentabilidad. Les decía, ¿cuáles eran? Consumo. ¿Cuál otra? Inversión. Consumo, inversión. Consumo más inversión, ¿verdad? Y dentro de la inversión podemos encontrar otro apartado, que es la proporción, en el consumo, en el consumo tenemos otra variable, que sería el nivel de ahorro, ¿verdad? Hay una parte, ¿verdad?, del nivel de consumo que lo llevamos a ahorro. Consumimos, pero también hay una parte de ahorro de unidades monetarias, ¿verdad?, de los agregados de la economía.
decíamos que la inversión, la otra variable que depende de la inversión es, fíjense bien, es la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés es, digamos, el precio que tiene el dinero que nosotros pedimos prestado a los bancos. Fíjense bien, es el nivel de precio. Ya tenemos la variable de consumo que decíamos que es la variable que depende del consumo, que es el ahorro, ¿verdad? Y de la inversión hablábamos. ¿Qué hablamos de la inversión? La tasa de interés. Muy bien, la tasa de interés, consumo, inversión y la tasa de interés con la inversión, ¿verdad? Hay otro apartado dentro del Producto Interno Bruto que son las exportaciones netas, ¿verdad? Las exportaciones netas es conocida también como balanza comercial. Fíjense bien, balanza comercial. ¿Qué me pueden decir de balanza comercial? ¿Algún comentario? ¿Quién tiene por balanza comercial? Hola. ¿Podría ser algo que permite equilibrar la economía del país? Exacto, pero hay algo más importante y estoy de acuerdo con lo que usted me está comentando. Las exportaciones netas... Máster, para aportar, no sé, le saluda Guillermo. Hola Guillermo, mucho gusto. Entiendo que balanza comercial es la comparación entre el nivel de exportaciones que se tiene versus el nivel de importaciones que maneja un país. ¿Cuál es su nombre, perdón? Guillermo. Guillermo, exacto, Guillermo. Muy bien, eso es, las exportaciones netas es la balanza comercial. ¿Cuánto exportamos versus cuánto importamos? Es una diferencia, exportaciones netas menos importaciones netas. Y ya tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el país? ¿Qué es lo que pasa en el país? Que nuestra balanza comercial es negativa, pues. Entonces, por eso que nuestra economía es débil. Porque ¿de qué dependemos? Dependemos del nivel de qué. ¿Qué me dicen? ¿De qué dependemos? De importación. No, sí, de importación. Hablamos de las remesas. Eso, exactamente, de las remesas. ¿Y qué pasa? El gobierno nunca toma decisiones en base a esto. Eso es básico. Hablamos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no mejoramos el Producto Interno Bruto? Porque el gobierno, no sé, bueno, estoy hablando casi que de política, ¿verdad? Pero a mí no me interesa la derecha o la izquierda. A mí lo que me interesa en lo personal, es que nuestro país pueda tener un nivel de producción o un nivel, ¿verdad?, de productividad óptimo. Entonces, ¿cuáles serían las decisiones a tomar? Mejorar el nivel de inversión. Es cierto, el país, bueno, en nuestro caso, tenemos un nivel de consumo demasiado exagerado. Pero ese consumo, ¿de qué depende? Vamos a ver, depende de lo que hablaron ustedes, ¿verdad? Del nivel de importaciones. Importamos demasiado y esas importaciones se traducen a consumo, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, sí, la economía se dinamiza, pero si no traemos inversión extranjera o inclusive no aportamos al país para que, o sea, a través de políticas, ¿verdad? Políticas económicas para impulsar la economía, entonces el Producto Interno Bruto jamás va a salir a flote. Entonces nuestra economía siempre va a estar en el rezago. Eso es la ley económica, ¿verdad? Más que los recursos que tenemos en el país no son explotados de la manera eficiente, ¿verdad? Entonces, estamos, como les decía, de manera rezagada. Vamos a ver, ¿cuál sería la otra rama que estudia la economía? La microeconomía. La microeconomía. Ajá, la microeconomía, excelente aporte. Si decíamos que la macroeconomía estudiaba, ¿qué? Los grandes agregados, ¿qué estudia la microeconomía? Los pequeños agregados, ¿verdad? ¿Quiénes son los pequeños agregados? Nos vamos a las empresas, los consumidores individuales, ¿no es cierto? Y está encadenado a lo que estábamos hablando acerca de la macroeconomía. La microeconomía, ¿verdad? Estudia también el nivel de
de decisiones de cada uno de los empresarios para tomar estrategias de inversión, ¿verdad? El nivel de productividad planificada por parte de las empresas, ¿verdad? ¿Y qué más? La planificación financiera, ¿no es cierto? La demanda, la oferta y la demanda de un sector. Hola. Maestro, también para aportar, también la microeconomía estudia los tipos de intereses bancarios y decisiones de economía familiares. Excelente, excelente. La canasta básica, ¿verdad? La canasta básica. ¿Qué más? Además de la canasta básica, que es importantísimo, ¿no es cierto? La canasta básica, decíamos a nivel de la regulación de precios, la industria, ¿no es cierto? La industria. Hola. Deja eso, María Alejandra. Les decía el elemento que ustedes de la microeconomía, les decía las empresas, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué concepto tienen ustedes de empresa. ¿Qué conocen de empresa? Mire, si hablamos de empresa, yo le puedo traducir de una manera bien escueta lo que es empresa. Para mí empresa es una aventura, ¿no es cierto? Es una aventura. Si ustedes lo buscan en el diccionario y ustedes pueden darse cuenta, bueno, empresa es eso, aventurarse. Y es cierto, aventurarse es emprender, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para obtener rentabilidad. Existe un concepto bien importante de lo que es empresa. Empresa, pues, es la unidad, fíjense bien, es la unidad de carácter mercantil, comercial e industrial, fíjense bien, que integrado elementos humanos, materiales y financieros lleva a cabo una o varias actividades a través de la gestión ajena, ¿verdad? Para obtener un fin último. ¿Y cuál es el fin último de las empresas? Que les decía ya y se lo he recalcado. Obtener utilidades. Obtener utilidades, obtener rentabilidades. Y yo agregaría algo muy importante acá de lo que es empresa, en el concepto de las empresas. Que esto a largo plazo, o desde ya podríamos decir, ya es momento de que las empresas comiencen a tener responsabilidad social. Porque pues, si se habla de responsabilidad social empresarial, muchos de ustedes pueden conocer de que ese concepto es bien importante, que esto y lo otro, sí, pero no lo ponemos en práctica. Las empresas talan árboles, ¿no es cierto? Y pues sí, y otros dicen, pues la empresa solo tiene que ser rentable, sí, pero ¿qué aporta a la sociedad? ¿Verdad? El fin último de la empresa, y esto ya es parte de una conceptualización futura de las empresas, que no solamente la empresa tiene que buscar un nivel de rentabilidad óptimo, sino que cómo estas utilidades van a impactar a la sociedad. Porque no solo vamos a tomar una empresa, ¿verdad? Vamos a producir y lo vamos a hacer de los ojos pachos y vamos a dejar a la naturaleza tal cual. Si no, entonces vamos a terminar, ¿no es cierto? Los que emprendemos, los que tenemos negocio, empresas. Los desechos, no tenemos un buen control de desechos. Entonces, a largo plazo, y lo que les decía, acerca del concepto de economía, que los recursos son escasos, entonces, pues las empresas se las están terminando. Y al final, ¿quién va a perder a largo plazo? La sociedad. Y las empresas van a terminar quebrando. ¿Verdad? ¿Comentarios? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Le saluda Ángela López. Eso Hola, que usted Ángela. menciona es muy importante porque no solamente la economía tiene que buscar un equilibrio, digamos, para que sea rentable en utilidades para ellos, ¿verdad? Sino que lo que está, digamos, en su entorno. Por ejemplo, hay muchas empresas que intentan, digamos, entre comillas, podría decir apoyar a las comunidades donde se encuentran o realizar diferentes actividades en pro del medio ambiente, pero muchas veces se queda como para la noticia, para que digan que esta empresa hizo algo una vez,
pero la cuestión es que siempre le están como reincidiendo y no hay como un plan de acción que esté permanente con las comunidades, solamente se queda como en pantalla para, digamos, cubrir un poco el tema de los impuestos a través de donaciones y eso. Entonces también pienso que tiene mucho que ver con el tema de la cultura empresarial o la visión que quieran transmitir, digamos, los dueños a sus colaboradores, ¿verdad? Porque solamente como por hacerlo una vez y ya no significa de que ellos tienen una responsabilidad social, ¿verdad? Sino que solo para cubrir ciertas cuestiones a nivel económico. Exactamente. Y muchas veces las donaciones solo las ocupan como para tener un escudo fiscal, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso de Funter? ¿Cómo es? De la Teletón, que ahora parece que hasta broma y lo hacen en Facebook, hacen muchos memes. Y eso es cierto. Esto es un juego económico. ¿Por qué? Porque si las empresas donan y aportan eso, al final de cabo, eso se ve reflejado en los estados financieros. ¿Y cómo se ve reflejado? A través del escudo fiscal, se paga menos impuestos. ¿De qué sirve entonces? No sirve de nada, ¿verdad? Eso en que hablando de que nuestro gobierno fuera transparente, porque igual, o sea, le estamos dando al gobierno impuestos, pero todo ese dinero muchas veces se va de falco, ¿verdad? O hay unos niveles de corrupción exagerados. Entonces, ahí está la problemática, es nuestra cultura. Yo a veces digo que todos somos ladrones, ¿verdad? Y yo me incluyo ahí, pues, porque quizás se nos cría de esa manera. Por ejemplo, dejamos los padres, o nosotros que somos padres, dejamos las carteras y se dan cuenta, y a veces los niños, ¿qué hacen? Sacan un billetito, $5, o el vuelto no lo devolvemos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha hecho eso? Yo lo hice chiquito. Pero es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Entonces, ¿qué tal? Viene y crece ese niño, crecí yo. Bueno, gracias a Dios, yo ya entendí eso, ¿verdad? Parte de la adolescencia son cosas de niños. Pero ¿qué tal si eso se va como inculcando? Somos empresarios no responsables, ¿verdad? Vemos solo nuestro bienestar. Y eso es el problema. Les decía que además de las empresas del consumidor, ¿quién de ustedes tiene un iPhone X? ¿Cómo se llama el último iPhone? Hola. ¿Alguien me podría decir que tiene un iPhone? Nadie. ¿Me están escuchando? Sí, maestro, Hola. pero no tenemos iPhone. Sí, maestro, igual no tenemos iPhone. Por la economía no tenemos. No, y tiene razón, fíjense bien. Vean, todos somos profesionales. Y ocupamos la tecnología, ¿no es cierto? Pero díganme, ¿para qué necesitamos un iPhone X? Miren, yo estoy como que fascinado por el P20, pero fíjense, yo tengo un Huawei Echo, un Echo de $50, y creo que ahí hago todo lo que necesito. Lo único que yo siento falencia es con la cámara, pues porque no tomo fotos tan bonitas, ¿verdad? Por decirlo así. El consumidor, consumimos, pero ¿para qué consumimos? Se nos crea a través de estrategias de marketing, se nos crean ideas de que necesitamos algo. Pero realmente, ¿qué necesitamos los humanos? ¿Qué necesitamos los humanos? Fíjense bien, sencillo, solo necesitamos comer, necesitamos vivir y vestirnos. Nos vestimos, ¿por qué? Porque se nos ha dicho que hay que vestirnos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, yo lo digo y lo hago así bien sarcástico, de esa manera sarcástica, que los animalitos no necesitan vestirse y los humanos nos complicamos la existencia. Si se dan cuenta, miren, estudiamos maestrías, estudiamos doctorados, ¿qué no estudiamos? ¿Por qué? Porque queremos tener un estatus, ¿verdad? Y está bien, pues, ¿verdad? El conocimiento, como les decía, es poder. Pero la verdad
es que, fíjense bien, la verdad es que debemos de ser felices como humanos, ¿verdad? Con nuestra naturaleza. No necesitamos más cosas. Nosotros consumimos muchas veces, como les decía, para tener un estatus, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista económico, les estoy diciendo lo más importante en cuanto a los niveles de consumo. Necesitamos comer, necesitamos vestuario, necesitamos beber agua. Ya lo demás, pues, son bienes suntuarios. ¿Alguien sabe qué es un bien suntuario? Comentar. De lujo, son bienes de lujo. Son bienes de lujo, exactamente. Son bienes de lujo. ¿Qué lo necesitamos? Vayan ustedes a saber. Yo no sé si necesitamos cosas de lujo, ¿verdad? A veces las cosas sencillas son las que nos hacen felices, ¿verdad? Y se los hago de manera como bien abstracta el comentario, porque es cierto. El consumidor muchas veces pues, suele ser, fíjense bien, racional. ¿Por qué? Porque es racional, porque consume las cosas necesarias. O suele ser irracional, porque consume cosas que no son tan necesarias, como decía, perdón, ¿quién era? Bienes suntuarios, el compañero de ustedes. El mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Otro aspecto que estudia la microeconomía. El mercado de bienes y servicios. Aquí se los comentaba, ¿verdad? En un mercado, ¿qué es un mercado? Ahí está la definición. Un mercado es un lugar donde se intercambian bienes y servicios, donde se compra y se vende bienes y servicios. Eso es mercado, ¿verdad? Y muy mal el concepto empleado por parte de muchos de nosotros. ¿Aló? Hola. Tienen abierto el micrófono. Sí, por favor, solamente que si yo les pida algún comentario, por favor, ¿verdad? Para que guardemos la ponencia, ¿verdad? Y un mejor desempeño de la clase. Les decía que el mercado de bienes y servicios, decíamos que el mercado es el lugar donde venden, ¿qué? Muchos decimos, venden verduras, venden ropa, ¿verdad? Sí, es cierto. Es que realmente eso es mercado. Eso es mercado. Lo que mal dicho decimos, ¿verdad? Que es el lugar donde venden verdura. Sí, es cierto, es un mercado. Pero también está los mercados sofisticados. La bolsa de valores es un mercado. ¿Es un mercado de qué? Un mercado de activos. ¿Y qué compramos ahí? Compramos acciones. Un mercado financiero. Compramos acciones, compramos materias primas. Las materias primas que compramos en el mercado son los commodities. Así se llaman, commodities. Y dentro de los commodities podemos encontrar, fíjense bien, arroz, podemos encontrar frijol, maíz, oro, plata, petróleo, avena, ¿verdad? Todo eso lo encontramos en el mercado financiero. ¿Y lo podemos comprar? Sí, los podemos comprar. Pero muchas veces que compramos, pero no tocamos, ¿verdad? Ni vemos las mercaderías. Estamos hablando de la bolsa de valores, ¿verdad? Ni vemos las mercaderías. ¿Por qué? Porque nosotros compramos esperando que lo que compramos lo vamos a vender a un mejor precio, a un mayor precio. Decimos en finanzas, fíjense bien, cuando compramos para tener un rendimiento acerca de esa compra de ese commodity, esperando que suba de precio. Y yo compro y espero un tiempo prudencial, y si sube de precio lo vendo. ¿Por qué? Porque tengo un margen de ganancia. De eso se trata prácticamente la bolsa de valores. Compro activos, compro commodities. ¿Por qué? Porque a largo plazo espero que suban de precio y los vendo, ¿verdad? Eso se llama una posición larga. Y está la posición corta, porque cuando bajan de precio, ¿verdad? Y están bajando de precio muchas veces, o muchos inversores que hacen en la bolsa de valores, en el mercado financiero, en la bolsa de valores compran cuando van bajando de precio los activos o los commodities. Y alguien me puede decir, es que tonto ese inversor, está comprando y están cayendo los precios. Más no saben que ese inversor tiene una estrategia, pues,
Imagínese que compró una acción de Apple, unas 20 acciones de Apple, a $10 cada una. Imagínense que esa acción al siguiente día está a $10. Miren qué inversión. Miren qué inversión. ¿Cuánto perdió el inversionista en las acciones? Mucho. El segundo día, las acciones cayeron a $7. Siguen cayendo. Pero yo compré y espero que el precio en un determinado momento suba. Esas son especulaciones del mercado. Fíjense, especulaciones de mercado. Vaya, imagínense que pasa 3 o 4 semanas que las acciones que yo compré han bajado de precio. Realmente yo he perdido, mis acciones han perdido valor. Sin embargo, yo conozco que va a haber un momento o un lanzamiento de un teléfono, de un iPhone, por ejemplo, iPhone X4, por ejemplo. Yo conozco parte de esa información, ¿verdad? Información clasificada de la empresa. ¿Qué pasa cuando lanzan el teléfono? ¿Qué creen que pasa con las acciones de Apple? ¿Se han venido a la baja? ¿Comentarios? Aumentan de precio. Entonces, ¿qué hizo el inversionista? Sí perdió el inversionista. Y muchas veces han habido otros compradores de esas acciones y yo, digamos, si yo soy el inversionista, yo no quiero vender. Me quedo ahí. No, yo no voy a vender. Yo sé que he perdido, pero yo sé que van a lanzar el iPhone X4, X5. Y cuando sale, incrementan de precio. Perdí o gané. He ganado. ¿Por qué? Porque yo como inversionista conozco el mercado, ¿verdad? Lo mismo pasa en todo tipo de mercado de bienes y servicios. Ya sea sean muy sofisticados o no tan sofisticados. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas tienen conocimiento. Les decía que tienen conocimiento del mercado. Tienen olfato. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Está claro, maestro. Está claro. Y estamos hablando... Gracias. Otra parte y que no es menos importante de la microeconomía son, fíjense bien, ustedes y yo, los trabajadores. Es, por no decirlo, el insumo, fíjense bien, el insumo más importante de las empresas. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes no se siente bien en la empresa, no produce, así de fácil, no produce. Si ustedes no se sienten felices en las empresas donde están laborando, no van a producir. Y ese es el problema del sector público. ¿Se han fijado? Bueno, sin ofender a nadie. Ustedes, no sé si algunos trabajan en el sector público. No sé si hay médicos. Como les decía, que quizás es parte de la cultura. Hablamos de la ineficiencia, ¿verdad?, del sector público. Imagínense que yo tengo un accidente y yo llego al hospital y no me quieren atender o están viendo el teléfono. Bien, yo tengo entendido que los trabajadores en los hospitales tienen un salario modesto. Es cierto que no ganamos mucho, pero pues sí, si estamos haciendo lo que hemos solicitado hacer o hemos estudiado para poder trabajar en un hospital, ¿por qué no hacer las cosas bien, pues? ¿Verdad? ¿Por qué no hacer las cosas bien? Pero es igual de lo que hablábamos, que, pues, sí, que el gobierno es ineficiente. ¿Y por qué creen que las economías mundiales o las economías desarrolladas, por decirlo así, tienen un niveles óptimos de productividad? Porque el sector público es eficiente, ¿verdad? Esa es la clave. Y porque tienen los trabajadores idóneos dentro del sector público. Son las mejores personas, pues mejor preparadas, son las que toman decisiones. Y acá no, acá estamos por compadrazgo. Que el ministro de Economía fue contratado porque es amigo del presidente. Sí, es cierto, muchas veces podemos ser amigos, pero tenemos que encontrar a la persona idónea del puesto. ¿Y qué pasaría si tenemos a la persona idónea en el puesto? Pues que las cosas se van a hacer bien.
o la persona que está feliz dentro del puesto de trabajo. Porque todos trabajamos en el lugar donde estamos porque somos felices haciendo las cosas. Y es parte del empleador que los trabajadores estén bien, ¿verdad? Es una cadena, una cadena. Como dicen, el empleador hace al trabajador y el trabajador hace al patrón. ¿De acuerdo? Ya hablábamos de las empresas, ¿verdad? Ya las definimos. Pero, ¿alguien me puede decir qué es empresa? Un comentario de lo que entiende que es empresa. Cedo ahorita la palabra. Hola. Es una organización que lleva a cabo una serie de actividades, pienso yo. De lo que hablábamos de lo que estábamos hablando. Se dijo que era aventurarse. ¿Perdón? Es una aventura, ¿verdad? Les decía que era una aventura en términos más es que es cierto, eso es. Empresa es una aventura. Pero en términos más esenciales, más, o sea, más. Pero Excelente. Creo que ya tenemos un concepto o una idea de lo que es empresa, ¿no es cierto? sí, maestro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Hablamos del consumidor. ¿Qué características podemos encontrar del consumidor? Lo hablamos, ¿verdad? El mercado de bienes y servicios. Con respecto al mercado está claro que es un mercado. Hablamos de un mercado bursátil y hablamos de un mercado común y corriente, donde venden productos y servicios. Igual en el mercado bursátil eso se intercambia, ¿verdad? ¿Y qué esperamos en un mercado? Obtener rentabilidad también. En el mercado de bienes y servicios también tenemos un concepto muy importante que es la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es, fíjense bien, es el nivel de producción que las empresas esperan proponer en la economía. ¿No es cierto? Y tenemos la demanda. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de bienes y servicios que el consumidor está dispuesto a adquirir en una economía. ¿Verdad? Vale. ¿Y qué pasa? Fíjense bien, ¿por qué suben de precio las cosas muchas veces? Imagínense que en una cosecha de maíz, este año no hubiera existido un nivel de sequía bastante extremo. ¿Qué hubiera pasado con la oferta? ¿Qué hubiera pasado con la oferta? Hubiera sido poca. Hubiera sido poca, ¿verdad? Entonces, la demanda se mantiene casi que igual. Todos comemos tortilla, vamos a decir que no comemos tortilla. Perdón. Todos comemos tortilla, les decía. Ajá. O todos comemos frijolito. Imagínense que hubiera existido sequía en esta temporada y el nivel de frijoles, de producción de frijoles, hubiera sido poca. Y hubiera pasado con la demanda. Nosotros hubiéramos consumido el nivel de, o sea, los frijolitos, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Entonces, como la oferta es poca, ¿qué pasa con los precios? La lógica, aumentan de precio. Exactamente. Aumentan de precio. Así como se entiende este juego de oferta y demanda, y creo que muchos de ustedes ya lo tienen como conceptualizado. Y los complementos de la oferta y la demanda se lo mencionaba, ¿verdad? Si existe, fíjense bien, si existe poca producción, ¿qué pasa con el nivel de precios? Aumentan, porque el nivel de demanda digamos que se mantiene. ¿No es cierto? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No sé quién Cierren el micrófono, porfa.
No sé quién lo tiene abierto. Hola. Sí, gracias. ¿Qué les decía el nivel de la oferta? ¿Verdad? Cuando existe poca oferta, la demanda se mantiene. Ah, está bien. Cuando existe poca oferta, la demanda se mantiene, se traduce en precios, ¿verdad? Le ponía ese ejemplo. Maestro, una duda. Dígame. Pero ahí no es donde se da cuando hay disminución de la producción, no es donde se da también el acaparamiento. Sí, sí, tiene que ver eso. Son cuestiones, ¿verdad? Cuando existen empresas que tienen bastante influencia en el mercado, suele darse el acaparamiento. ¿Qué pasa cuando hay acaparamiento? Manejamos la oferta, ¿verdad? Entonces imagínense que sea la empresa que distribuye maíz en El Salvador, la empresa más grande, y decide no vender, porque sabe, fíjense bien, lo que les decía anteriormente, el inversionista en el mundo empresarial está ahí porque conoce el mercado. Y si conoce el mercado, pueden manejar el nivel de precio. ¿No es cierto? Y que nadie les puede decir nada. Sí, hay normativas. Hay maneras de regular esas cuestiones del acaparamiento. Sin embargo, siempre el empresario se sale con la suya. Muchas veces controla el nivel de producción porque sabe que en el tiempo, ya sea en el mediano plazo, los niveles de precio van a subir. Entonces ahí es donde existe un incremento de rentabilidad de esas personas que acaparan en el mercado. Cosa que muchos empresarios lo hacen. ¿Verdad? Y muy bien el ejemplo que ponía usted. ¿Verdad? Y como les decía, sí existen normativas para evitar esas falencias de mercado, les diría yo falencias de mercado o errores de mercado. ¿Por qué? Porque lo normal, fíjense bien, lo normal es que nosotros como consumidores controláramos la oferta. Sin embargo, hay cuestiones como la destrucción del medio ambiente o que afectan a la oferta en la producción de insumos, por ejemplo, ¿verdad? O muchas veces los desastres naturales que deterioran el nivel de producción de algunas empresas, como por ejemplo digamos, pues hablamos del maíz y el frijol, ¿verdad? Que son insumos bien básicos en la canasta de nuestros alimentos. Les decía que el complemento de la oferta y la demanda tiene que ver con el nivel de precios. La demanda controla la oferta y la oferta la demanda. Porque imagínense qué pasaría, fíjense bien, qué pasaría lo contrario. Si existe una sobreoferta de producción de maíz y frijol, ¿qué pasaría con los precios? Bajan de precio. ¿Por qué? Porque como hay por ejemplo, ahorita bajaría de precio. Porque la demanda se mantiene como a nivel, ¿verdad? Todos consumimos, ¿qué? Tortillas consumimos tortillas, por ejemplo. Pongámoslo un ejemplo bien básico. Consumimos tortillas. Pero ustedes, porque aumenta la oferta de maíz, no van a comprar el triple de tortillas como consumidores, ¿es cierto? O van a comprar 20 veces lo que consumen de tortillas. ¿Por qué? Porque ese es el consumo de la restricción presupuestaria, dentro de su restricción presupuestaria como consumidores, lo que ustedes tienen para consumir, ¿verdad? No van a consumir más. Simplemente ustedes ya satisfacen sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con los precios bajos. Entonces, la oferta y la demanda en una economía están muy, muy relacionadas. Muy relacionadas. Les hablaba de los trabajadores, ¿verdad? Un trabajador contento hace las cosas bien, así de fácil. Así de fácil. Y el empleador, como les decía, tiene que estar en la obligación moral de motivarlo. ¿Por qué? Porque si un trabajador que produce más y está feliz, el nivel de rentabilidad de las empresas aumenta, ¿verdad? Y eso se traduce a una economía más sustentada.
contexto histórico, por el tipo de contrato, ¿verdad? Bueno, eso sería como que la parte de lo que es economía, de la conceptualización de lo que es economía. No que nos vamos a extender en ciertas cuestiones, pues porque hay otros aspectos como que no menos importantes ni más importantes, simplemente que hay que tomar más énfasis. Vamos a ver, ahorita quisiera que me dejan algunos comentarios, algunas dudas al respecto. Hola. Master. Mande, aquí estamos. Ok, con esos ejemplos de la economía, yo he notado también que en algunas épocas del año, por ejemplo en fin de año, aunque la oferta y la demanda se mantienen, pero como hay una mayor capacidad de adquisición, los precios se disparan. O no es que baje la oferta en ese caso. Cuando existe un mayor poder de adquisición, sí. Es que fíjense bien, hay otros aspectos, ¿verdad?, que es necesario tomarlos en cuenta. Y lo que se dice tiene que ver mucho con cuando hay una mejor inyección de dinero en una economía, tienden a subir los precios. ¿Quién ha ido a Costa Rica? Hola. ¿Nadie ha ido a Costa Rica? No, maestro. Hemos tenido la suerte. Bueno, ni yo. Pero si se dan cuenta y se van a Costa Rica, ¿cuánto creen que valen allá la canasta básica? Ahí es caro. Ahí es muy cara las cosas. ¿Pero por qué? Porque es una economía, fíjense bien, es una economía que tiene política monetaria, cosa que nosotros hemos perdido. ¿Verdad? ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos política monetaria? ¿Qué creen que hace la política monetaria? ¿Comentarios? ¿Le da valor a su dinero? No. No, fíjense bien. Cuando una economía tiene la capacidad de hacer, fíjense bien, política monetaria, es que ellos pueden imprimir dinero. ¿Por qué imprimen dinero? Se imprime dinero para inyectar liquidez a la economía. ¿Y eso es bueno? Depende. ¿Verdad? Depende. ¿Por qué depende? Pues sí, porque fíjense bien, si nosotros, digamos que soy el presidente del Banco Central de Reserva y que a mí no me han quitado el poder de tomar decisiones. Puedo decidir en la economía. Si se dan cuenta, en Estados Unidos, en la Fed el presidente del Banco Central tiene igual, o quizás podría decir más poder que Donald Trump, porque él es el que toma decisiones económicas. Es cierto, Trump dice esto, voy a hacer esto y lo otro, pero media vez el presidente de la Fed no está de acuerdo, no lo hace. ¿Por qué? Porque él es el que está encargado de realizar política monetaria. Y yo les decía, por ejemplo, inyecto más dinero, ¿qué creen que pasaría en la economía? En El Salvador, por ejemplo. Se inyecta más dinero, hay más dinero circulando en la economía. Entonces, ¿qué pasa con el poder adquisitivo? El poder adquisitivo aumenta porque hay más dinero, ¿verdad? El poder adquisitivo aumenta. ¿Y qué pasaría con las cosas? Porque yo voy a ir a comprar más. Yo voy a ir, ¿qué? A consumir más. Porque tengo mayor capacidad de adquisición. Y la oferta, ¿qué pasa con la oferta? La oferta se ha mantenido estática. ¿Por qué? Porque la demanda que somos nosotros los consumidores, tenemos como mayor capacidad de adquirir los productos y servicios en la economía. ¿Qué pasaría con los precios? Aumentan de precio. Por eso es como que arma de doble filo, eso de inyectar dinero en la economía. Fíjense bien, se genera inflación. Bueno, miren, la inflación no es que sea tan mala, ¿verdad? La inflación no es que sea tan mala. Si se dan cuenta aquí las cosas casi que no suben de precio. Pero, ¿por qué? Porque no hay política monetaria.
De eso se trató la restricción de la política monetaria, no mantener, digamos, los niveles de precios como estáticos. Pero si se dan cuenta, cuando los niveles de precios se mantienen estáticos, las economías no son dinámicas, ¿verdad? La inflación es arma de doble filo, es Maestro, buena y mala. Dígame. entonces significa que al no tener política monetaria y manejar dólares, dependemos de lo que sucede en Estados Unidos y eso nos afecta a nosotros. En efecto, sí. ¿Cómo creen que, vamos a ver, muy bien, que ya están comentando, ¿cómo creen que podría afectarnos a nosotros las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos a nuestra economía? ¿Cómo creen que nos afecta? ¿Qué creen que pueden mover, qué variables pueden mover ellos para que ellos puedan afectarnos a nosotros? Sí, exacto. No, el dólar se mantiene, el precio de nuestra moneda es 8.75, me equivoco, sí, 8.75. Fíjense bien, sí, por ejemplo, nosotros cuando vamos a otro país, si vamos a Guatemala, nuestra moneda siempre va a valer 8.75. Pero ¿contra quién creen que Guatemala se está comparando para mantener el precio de la moneda? Contra la economía de Estados Unidos. Porque si el tipo de cambio entre Guatemala y Estados Unidos varía, lógicamente el tipo de cambio de Guatemala y El Salvador va a cambiar. Lo que decía el compañero, ¿verdad? Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros. ¿Y quién tomó esta decisión? Pues vayan ustedes a saber. Como les decía, la restricción de la política monetaria es arma de doble filo. Para mí es algo que se tomaron esas decisiones, pues es algo que no soy de acuerdo. ¿Por qué? Porque evitamos el juego dinámico de la economía. Bueno, sí, no tenemos mucha inflación, pero igual, si se dan cuenta, ahorita el nivel de desempleo en El Salvador es alarmante, ¿verdad? Así que el Banco Central de Reserva, si se dan cuenta, ha perdido todo el poder su poder de toma de decisiones, ¿verdad? Como otro comentario, hay gente cansado. Hola. No. ¿Algún otro comentario? Es que como en el caso de los mercados, al menos, bueno, buenas noches, mi nombre es William. Hola, William. Yo soy ingeniero civil, o sea, este tema para mí de contabilidad, finanzas es bastante nuevo. Ajá. Sin embargo, se ve bastante en el día a día, ¿verdad? Sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando en las hortalizas se ve eso de que nuestro país no produce mucho para el consumo interno, le toca importar bastante. Entonces, eso hace que también se eleven los precios en este caso, de los comestibles, vegetales, granos básicos. Exactamente. Sí. Sí, y eso que se está viniendo de mejorar, ¿verdad? Que muchas veces son temas que no se toman en cuenta. Por ejemplo, existe la producción de cacao. Hace poco estuve de jurado de una tesis de la maestría en finanzas, que ellos proponían la producción de cacao, que pues sí es un producto que, créanme, que si se toma en serio, no, hombre, nos ayudaría de una manera increíble, ya que también ayudaría a mejorar la producción de café, ¿verdad? Porque la podríamos cosechar en combinación. Y también ayudaría a la economía a largo plazo. Pues. Así que ahorita es de tomar decisiones. Creo que hemos llegado a momentos de tomar decisiones como país, si es que queremos tomarlas, pues, para que esto cambie. Nosotros queremos cambios, pero realmente los cambios vienen a partir del ciudadano, ¿no es cierto? Tenemos que poner a las personas correctas. Yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, simplemente que es necesario de que en las bases que nosotros somos como ciudadanos, cuando nosotros, digamos, estamos con nuestros hijos, por ejemplo, nosotros
inculcar valores, buenos valores, ¿verdad? Y estos nuevos ciudadanos, ¿verdad? Con esos valores que nosotros inculcamos, sean con una visión progresista, ¿verdad? Es lo que se necesita, ¿verdad? En el largo plazo. No es que quede quien quede y que las cosas van a cambiar. No van a cambiar de la noche a la mañana. Quiero hacer una Muy bien. consulta. Sí, dígame. Siempre respecto a lo de la política monetaria, digamos, dentro de las pocas funciones que le han quedado al Banco Central de Reserva, no tendría el Banco Central de Reserva la potestad, digamos, porque en algún lugar tienen que estar los colones, en algún momento y dentro del marco de la Ley de Integración Monetaria, que se supone que el colón puede circular en el país, ¿verdad? Sí, puede circular. No tendría la potestad del Banco Central de Reserva de inyectar esos colones para que circulen, o eso no incluye, digamos, o no podría ser incluido entre una política monetaria. Es que como usted bien dice, el cordón creo que ya no existe. Esa es la triste historia. El colón ya no existe. Se nos disfrazó, ¿verdad? Que era una integración monetaria. Pero habían dicho que iba a circular el colón. Pero realmente el colón ya no circuló. Se fijan, poco a poco lo fueron absorbiendo. Escriben una ley y no la cumplen. Y es lo que acaba de pasar. No cumplieron la ley. No cumplieron la ley y eso es lo que ha ocurrido. ¿Algún otro comentario? Hola. Sí, quizás uno más. Yo quizás no pudiera imaginarme las consecuencias que tendría para nuestro país si Estados Unidos llegase en algún momento a entrar en recesión, pero cuáles pudieran ser, digamos, las consecuencias inmediatas y a largo plazo que eso acarrearía o le ocasionaría a nuestro país. Sí, ahorita le voy a mostrar, permítame un segundo, y se lo voy a mostrar con la Excel. ¿Me miran el Excel? Sí, sí lo vemos. Sí, maestro. Bien, ¿verdad? Vamos a poner sí, que es igual consumo más exportaciones netas. Denme un segundo. Va. Bueno, esas tres variables, ¿verdad? Son una suma, consumo más inversión más exportaciones netas. No les pongo el más porque se sobreentiende, ¿verdad? Yo les decía que qué variable estaba relacionada con el consumo. La propensión marginal a consumir. Y acá, ¿qué les decía? ¿Qué otra variable estaba relacionada con la inversión? Hola. La tasa de interés. La tasa de interés. Exacto. Y acá, La balanza comercial. sí, exportaciones menos importaciones. Es la balanza comercial. En efecto, vamos a ver. Perdone, ¿quién me estaba consultando respecto a eso? ¿Sobre qué pasaría? Es José Eduardo Villalobos. Hola, José Eduardo. Verá, usted me decía qué pasaría si Estados Unidos entrara en recesión. Sí, así es. ¿Cuál variable, fíjense bien, cuál variable macroeconómica creen que se viera afectada en esta igualdad? Esta, el nivel de inversión. Fíjense bien,
¿Por qué? Porque como Estados Unidos entra a un nivel de recesión, muchas veces esos niveles de recesión conllevan aumento en los precios, o digamos puede ocurrir una hiperinflación en Estados Unidos. Un aumento de los precios de los insumos generaría que una bajada del valor de los precios del dólar. Y si el nivel de precio del dólar disminuye, nos afecta a nosotros directamente. El dólar no vale. Entonces, nuestra moneda también se verá desinflada, ¿verdad? Entonces, se viene un cambio en el nivel de inversión. Entonces, nuestro nivel de producción interna bruta se ve afectada directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentaría el precio del dinero. Les decía que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Se dan cuenta? Que estamos bien fregados, como decimos. ¿Por qué? Porque no deberíamos estar dependiendo de ninguna economía. Miren, que sí es caro desdolarizar la economía, sí, pero deberíamos de hacer un estudio económico para poder valorar a largo plazo si nos ayudaría, retomando la capacidad de hacer política monetaria, en qué manera nos ayudaría a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como, no lo quiero decir de esa manera, pero los salvadoreños somos haraganes, entonces ahorita como que el Banco Central de Reserva, pues una institución que no debería de existir, así de simple. Yo no quiero decir que más cosas, ¿verdad? Pero igual, o sea, es eso, pues, es lo más objetivo que podemos decir, ¿verdad? Porque el Banco Central solo sirve para tomar decisiones, pues, nada más comentadas. Opina bien, se debe de hacer eso, debe hacer lo otro, pero no tiene poder de decisión. ¿Por qué? Porque no inyecta dinero. Así de sencillo. No puede hacer política monetaria, que sí puede hacer política, pero la política fiscal es el Ministerio de Hacienda. Así que, señores, así está la cuestión. Así está la crítica. La dolarización fue un error grave. Que sí nos ayudó a mantener los precios, sí, pero ¿de qué sirve? Como les decía, no sirve de nada, porque la economía no se ha dinamizado, al contrario, se ha estancado. Y si nos damos cuenta, pues los precios se mantienen casi que constantes. Y pues sí, dicen, me podrán decir algunos de ustedes, los precios son constantes, pero miren los salarios que tenemos, no son adecuados. Porque, y que nos pueden pagar más. Muchas instituciones dicen, no, aumentemos el salario, sí, que aumentemos esto y lo otro, que sí, que esto y aquí que allá, que quiero ganar más. Pero es lo más estúpido que puede existir, señores. No podemos aumentar el salario si el nivel de producción de El Salvador es pobre. Es absurdo. Imagínense que si yo produzco, vendo, por ejemplo, $1,000 en un negocio, y tengo ingresos de $2,000, y ese ingreso es igual, y yo miro que la estoy viendo a palitos, como dicen, y aumentan los salarios, el nivel de producción no es el adecuado. Maestro, Mándeme. muchas veces eso tiene que ver también con la poca o la falta de visión de los mal llamados empresarios que tenemos en el país. Muchas veces las políticas públicas están mal dirigidas, obviamente casi todas, pero hay unas que sí buscan incentivar muchísimas cosas, y con cosas con la mejor tecnología posible, habido y por haber, con todas las ayudas internacionales, etcétera. Pero los empresarios acá piensan que todo tiene que ver con inversión a corto plazo. Entonces, cuando no invierten a largo plazo, obviamente, no podemos hacer ese tipo de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, ¿verdad? Exacto, en efecto, muy bien, muy buena opinión. Y fíjense bien, señores, fíjense bien. Y se lo decía en la ponencia de la economía, inversión. Imagínense que acá, bueno, más de alguno de ustedes ingeniero en sistemas, ¿verdad?
Imagínense que mejoráramos las condiciones sociales en el país e invitamos, por ejemplo, invitamos a Intel que venga a invertir. ¿No quisieran ustedes que Intel invirtiera aquí? Claro que sí. Todos estaríamos contentos de tener aquí a Intel o tener una subsidiaria de Google. Pongámoslo así, Google. O digamos otra empresa, una ensambladora de Toyota. Imagínense, una ensambladora de Toyota. Ahí sí, fíjense bien, ahí sí. Estamos incentivando el nivel de inversión. Hablemos de aumentar salarios entonces. Aumentemos de hablar salario, de aumentar salarios. Por eso es que yo en lo personal no estoy de acuerdo de aumentar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el gobierno, fíjense bien, el gobierno no toma las decisiones correctas. No trae inversión del extranjero o no invierte en educación. No invierte en educación. Y si no invierte en educación, señores, no hay motivación para que haya creatividad o una manera de inventar otros niveles o otros estilos de producción. Así de sencillo. Así de simple. Maestro. Mande. Bueno, mi opinión respecto a lo del salario mínimo, lo que se da es, o sea, no es hablar de política, ¿verdad? Pero generalmente sí, claro, se asocia con eso a propaganda, ¿verdad? Y sí, por una parte lo que sucede es de que con la poca inversión que está acá, generalmente con los incrementos salariales que se han ido dando, primero lo que yo observo es de que media vez sube el salario mínimo, incrementan los precios de los productos o la canasta básica. En efecto. Segundo, otra cosa es que el empresario, o una de dos, o ve su inversión que corre peligro y dice, en lugar de ganar voy a perder, vengo y hago recorte de personal, y entonces a la par de ese incremento del salario mínimo hay más desempleo. Y la otra es de que, o si no, veo yo si en otros países de Centroamérica hay mejores beneficios para el empresario, y mejor me traslado para otro país y dejo acá lo que tenía. En efecto, muy buena opinión. O sea, no es que yo no esté de acuerdo que aumentemos los salarios. Yo estoy de acuerdo que los aumentemos. O sea, pero no en nuestra economía, no es el momento aún. ¿Verdad? No me malentiendan, no crean que el maestro está en desacuerdo y es mala persona. No, lo que decía el compañero de ustedes es cierto. Un aumento en el salario mínimo se traduce en aumento de precios, así de fácil. Mejor dejemos las cosas así. Mejor dedicamos a mejorar el nivel de productividad del país. Ya se los decía, ¿verdad? Mejorar la educación, las condiciones de salud de los niños, por ejemplo. Y que tengamos niños felices, ¿verdad? Porque a largo plazo, que ellos son los que van a tomar las decisiones de futuro. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, maestro. Gracias. Sí. Todos estamos en línea todavía, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Sí. Nadie se ha salido. Va. Bueno, por ahora creo que nos quedamos por acá. Ya nos pasamos, ¿verdad? ¿Cuántos generalmente que reciben ustedes clases en línea? Sí. 2 horas. Hora y media. 2 horas. Entre hora y media, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Vale, es que quiero que abordemos la otra parte. Fíjense bien, esta como que la parte introductoria es bien pesada, pero lo que quiero es que ustedes entiendan la parte de la teoría económica, y quiero que vamos un poquito de finanzas, que creo que ya lo hemos tocado. Vale, finanzas. ¿Alguien sabe qué es finanzas? Ya que podemos ya tener un concepto de lo que es economía. ¿Me podrían decir ustedes qué es finanzas?
¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? Sin sin temor a equivocarnos, todos nos equivocamos. Cuando no conocemos algo, tendemos a equivocarnos. Así que si me pudieran dar la opinión sobre finanzas. Bueno, tal vez definirlo, buenas noches, tal vez definirlo como en una área que se va a encargar de manejar el dinero o el intercambio de dinero entre las transacciones que se den en una empresa. El nivel de transacciones. Fíjense, muy bien dicho de su parte. Finanzas, pues, es parte de la economía. Sí, dígame. Hola. Ajá. Y algo frente a la maestría que ustedes están estudiando. De hecho, por eso se les ha determinado este módulo de finanzas y economía empresarial. ¿Por qué? Porque fíjense bien, si ustedes retoman información contable, que muy bien dicho, lo dijo el compañero, si tenemos información contable basura, ¿qué información vamos o qué recursos vamos a obtener de esa información contable? Basura, ¿verdad? Entonces, se requiere que en la contabilidad se maneje una información fíjense bien, de calidad. De calidad. ¿Por qué? Porque a través de las finanzas es que nosotros vamos a tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en el aspecto contable, ¿verdad? Y ya que ustedes están estudiando una maestría referente a la calidad, ¿qué concepto tienen ustedes de la calidad? Ya que es el cuarto módulo, ¿qué es calidad para ustedes? No busquen en internet. No busquen en internet. Maestro. Mándeme, sí, aquí estamos. William le saluda. Pues hola, William. Hay varias definiciones respecto a la calidad, ¿verdad? Una puede ser el grado de percepción que un cliente tiene sobre su necesidad, si se ha cumplido o no. Otra puede ser que un producto o servicio cumpla con un requerimiento técnico ya establecido. Entonces hay varios conceptos. Hay varios conceptos, exacto. Y muy bien dicho, ¿verdad? Muy bien dicho de su parte. Yo tengo un concepto que, miren, la calidad es cumplir con los requisitos que el cliente exige, ¿verdad? En el mundo empresarial eso es calidad. Si usted hace las cosas de calidad es porque está cumpliendo los requisitos que el cliente está exigiendo sobre un producto o servicio que se le está ofreciendo, ¿verdad? Entonces igual, nosotros somos usuarios de la contabilidad. Hay usuarios internos y externos. Y entonces esa información tiene que ser de calidad. No podemos esconder información. Si se fijan en las economías desarrolladas, ustedes buscan los estados financieros de, ¿qué? Ya aburrí Apple, ¿verdad? Hablamos de otra empresa. Toyota. Si ustedes lo buscan, los estados financieros ahí están, son públicos. No tienen por qué esconder nada. ¿Por qué? Porque es información necesaria. Porque si un inversionista quiere, valga la redundancia, invertir en esa empresa, tiene que tener información contable de la empresa. Por eso como empresa debe de existir la responsabilidad de hacer las cosas bien. Tomar buenas decisiones a través de una buena o adecuada gestión estratégica. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Nosotros escondemos los estados financieros como empresarios, los escondemos. ¿Por qué? Evadimos al fisco y hacemos las cosas mal. Y esa información es pública, debería de ser pública. Debería de ser pública. Entonces lo que hablamos, que si tenemos una información correcta a través de la contabilidad, una información de calidad, hablábamos de la calidad, entonces vamos a tener insumos para generar una estrategia financiera, una adecuada
estrategia financiera. Y creo que en la parte de la información que yo les di, hablaba del marketing, ¿verdad? Que las finanzas y marketing son básicos, ¿verdad?, para la gestión estratégica. Y hablamos del rendimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de finanzas, hablamos de rendimiento, ¿verdad? Bueno, pero no definimos qué era finanzas. Bueno, finanzas, les decía, que es parte de la economía, es una rama que parte de la economía que estudia, fíjense bien, que estudia el intercambio de capitales entre individuos, empresas y Estado. ¿Con qué objetivo? Fíjense bien, ¿con qué objetivo? Con tener un rendimiento, ¿verdad? Con tener un rendimiento. Ahora ya sabemos qué es economía y ahora ya entendemos qué es finanzas. Sin embargo, hablar de finanzas es hablar también de riesgo. Muy bien. Un inversionista se aventura en un negocio. Existe, fíjense bien, existe el riesgo. ¿De qué? ¿Qué es el riesgo? ¿Alguien conoce qué es riesgo? Bueno, el concepto que se maneja en finanzas de riesgo es fíjense bien, y memorícense eso, es la probabilidad de que una situación adversa ocurra. Fíjense bien, que ocurra en los negocios, ¿verdad? Y podemos diversificar el riesgo. Sí, lo podemos. ¿Qué es diversificar el riesgo? Diversificar el riesgo es como minimizar el riesgo, ¿verdad? Minimizar el riesgo. Muchos empresarios, por ejemplo, los empresarios industriales o de textiles, que se dedican, digamos, a la industria textil, solo tienen, ¿qué? Sus inversiones en esa industria. ¿Creen que aumentaría el riesgo teniendo invertido su dinero en un solo negocio? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cómo puede diversificar el riesgo? Pues miren, el inversionista inteligente pues diversifica sus niveles de inversión. No solamente invierte en la industria textil, sino que también puede invertir en la agricultura. ¿O qué más? Puede invertir en una cadena de restaurantes, ¿verdad? ¿O qué más? ¿Qué puede invertir? No solamente una cadena de restaurantes, puede invertir, digamos, en el servicio de hotelería. Entonces, ¿qué pasaría si cuando el inversionista invierte en varios tipos de negocios? Diversifica el riesgo. Imagínense que si ocurre digamos, un aumento en los precios de los insumos en la industria y el nivel de productividad de su empresa textil baja. Sí, le afecta, claro que sí, el nivel de rentabilidad baja, pero no se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque un inversionista inteligente ha diversificado, el inversionista inteligente diversifica su inversión, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El impacto de pérdida disminuye. ¿Queda claro esto del riesgo? Para minimizarlo, tenemos que diversificar la inversión. Gracias. Tenemos que diversificar la inversión. Bueno, eso está libre de riesgo. Óbvienlo, porque bueno, esto de finanzas más avanzadas. No lo quiero tocar. Se me escapó, ¿verdad? Pero igual, las asimetrías de información de mercado, eso sí me interesa que lo sepan. Y ya lo mencionamos. Es cuando un inversionista tiene información clasificada del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablaba anteriormente del caso de que Apple, sus acciones venían a pique, ¿verdad? Entonces, yo había comprado acciones esperando que en un futuro aumentara de precio. ¿Pero por qué? Porque, digamos, en mi caso, si yo compré esas acciones, yo sabía de manera clasificada que Apple iba a sacar dentro de un par de meses un nuevo teléfono. Entonces, ¿quién era yo? ¿Cómo tenía conocimiento de esa información? Imagínense que yo hubiera sido el mejor amigo de Steve Jobs, por ejemplo.
cuando él estaba vivo. En ese momento iban a lanzarla. Entonces yo compré esas acciones y las acciones iban a pique. Y yo tenía conocimiento de mano que iba a existir ese lanzamiento de ese teléfono. Cosa que ni se había divulgado. Y quizás yo tenía esa información. Entonces, eso es una asimetría, ¿verdad? Porque tengo una información clasificada y entendiendo que los precios, si van a picar, espero que van a subir en el largo plazo. Porque tengo información clasificada. Los mercados financieros eficientes, ya hablamos de la información clasificada, pero ¿por qué son eficientes los mercados? Bueno, los mercados más sofisticados, cosa que también aquí en estos países desarrollados, como les decía, la información de las empresas debería ser pública. Si ustedes van a conseguir un estado financiero en ¿dónde es que se compran los estados financieros? No recuerdo si es ¿en qué institución? No, ahorita creo que es CNR. Excelente. Imagínense si yo voy a CNR, ¿por qué rayos yo tengo que pagar por los estados financieros? Dígame, ¿por qué rayos? De eso no tiene por qué ser pagado. Porque imagínense, yo como inversionista, yo quiero saber cómo está el sector del comercio de zapatos. Yo quiero invertir en zapatos. Yo como inversionista sofisticado, ¿qué voy a hacer? Imagínense que quiero poner un negocio de comercio de zapatos, pero no un chiquito, quiero poner un almacén. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer primero? Investigar cómo están las ventas. Investigar cómo están las ventas. Voy a hacer un estudio de una investigación de mercado, ¿verdad? Y no solamente, fíjense bien, por donde decía que la parte de marketing es bien importante para la toma de decisiones estratégicas. Voy a estudiar el mercado. ¿Qué más voy a estudiar? Fíjense bien. Voy a estudiar cómo está el sector. ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir a CNR, conseguir los estados financieros de ese sector. Pero imagínense, me quieren vender en $10 cada estado financiero. Es absurdo. No puedo invertir. Digamos que se me hace demasiado caro invertir en ese sector. Cosas que en Estados Unidos, si ustedes se meten a Finance, Yahoo Finance, ahí están los estados financieros. O investing.com, ahí están los estados financieros de todas las empresas que cotizan en bolsa. ¿Y por qué aquí empresas que no cotizan en bolsa no pueden hacer públicos los estados financieros? O sea, es decir, ¿por qué tenemos que pagar por los estados financieros? No tenemos información a la mano. Eso es parte de la deficiencia de estas economías, cosas que, como les decía, en los mercados sofisticados no existen. Ustedes tienen la información a la mano. Si ustedes ponen los estados financieros de Nissan, ahí están. De Apple, ahí están. De Huawei, ahí están los estados financieros, ¿verdad? Bueno, eso sería quizás todo por ahora. Ya la parte de economía y finanzas, la parte como introductoria ya fue abordada. No sé si tienen alguna otra consulta o duda. Fíjese que sí. Ahorita yo puse eso tentativamente, ¿verdad? Miren, yo la verdad no me gusta como que aplazar a las personas, ¿verdad? Porque yo lo que a mí me gusta medir es el aprendizaje. Sí, esté pendiente siempre de entrar a las clases, ¿verdad? Generalmente el que está en clase es el que le va bien en los exámenes. Y es lógico, porque si uno está en la clase no hay de perder, porque digamos uno no lea, pero si uno está en la clase, está compartiendo, está opinando, el aprendizaje se hace eficiente. ¿Alguna otra consulta? Jueves, con el tema del material, maestro, perdón, con el tema del material, ¿usted va a subir esta presentación a la plataforma? Sí, ya la voy a subir. Otro momentito la voy a subir. Jueves nos volvemos a reunir, maestro. Sí, jueves nos volvemos a reunir. Y el sábado, fíjense que vamos a reunirnos temprano.
quisiera que el sábado abordáramos la parte como que de contabilidad. Y me interesa que hiciéramos un cierre contable, que ustedes aprendan a hacerlo. Y lo vamos a hacer en clase. Quiero que pongan la mayor atención posible. Lo que hemos estudiado economía, muchos de ustedes han estudiado administración de empresas, veo yo. Y los que no han estudiado administración de empresas, pues van a aprender contabilidad. En este módulo, primero Dios, lo van a hacer. Sin duda, y sin nada. Ustedes van a saber mucho de contabilidad, que es lo que me tiene un poco preocupado. Yo quiero hacer una consulta. Dígame. Las conversaciones, digamos, serían a través de este medio o por WhatsApp. Le pregunto porque yo no había ingresado a Skype desde que terminamos la materia anterior, y ahora que entré me di cuenta que había una conversación ahí. Entonces la duda que tengo es, mientras no tengamos clase, porque yo, para serles sincero, solo entro cuando voy a tener clase. Mientras no tengamos clase, ¿usted va a estar enviando información por este medio, o la comunicación va a ser por WhatsApp, o cómo sería? Siempre la plataforma, fíjese, porque la plataforma es la base. Ajá. Vamos a tratar la manera de trabajar así como se ha venido haciendo con los demás maestros. Ok, está bien. Ajá, pero si tienen alguna duda, ustedes pueden llamarme en cualquier momento. De todas maneras, el teléfono ya está ahí, que sí lo voy a atender. Como les dije, mi objetivo es que ustedes aprendan, no es, que se aplazar a nadie. No midan ustedes su desempeño por una nota, véanlo por el nivel de aprendizaje que ustedes vayan teniendo en la maestría. Es el consejo que les doy. Bueno, entonces eso sería Maestro, todo por ahora. Maestra, tengo una pregunta. Yo quisiera Dígame, saber si, o sea, los contenidos que vamos a ver durante el módulo. Hasta ahorita veo de que usted ha colocado, bueno, el nombre de la unidad 1, información económica financiera básica, pero quisiera saber si usted tiene o cuenta con un programa de la asignatura que lo pudiera compartir, como para hacernos una idea de lo que nos enfrentamos. Sí, el panorama completo realmente me interesa, porque en los módulos anteriores sí nos han, o sea, en la medida que vamos avanzando con los módulos, nos vamos dando cuenta de qué se trata, pero sí, a mí me interesaría conocer el programa completo del módulo, ¿verdad? Sí, no sé si usted lo tiene o sí, qué, ¿verdad? Sí, ¿Podría ser posible? Yo lo tengo. Claro que sí, yo se lo voy a hacer llegar. Bueno, entonces eso sería todo, ¿verdad? Pasen feliz noche, y cualquier duda, estamos ahí a la orden. Dudas de cualquier módulo. Sí, buenas noches. Bueno, cuídense todos. Feliz noche. Saludos. Cuídense, adiós. Feliz noche, hasta pronto. Cuídense.